Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Vamos a comenzar hoy este tema leyendo Gálatas 5, 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Después de eso, dice que las obras de la carne son manifiestas. Y dice que entre esas obras están, y digo entre esas obras porque no son las únicas, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La semana pasada Dios nos dio una palabra que es una espada contra la lujuria y que hace que venzamos en estas áreas también. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Hay una libertad tremenda en la iglesia. Y luego habla de idolatría, hechicerías. Pero también habla de otras cosas como enemistades. Las enemistades son grandes pecados y obras de la carne. O sea que si usted dice, a mí no me cae bien el pastor, como que ese es mi enemigo, porque usted está en gran pecado. Pleitos. Mire, hay lugares donde a toda hora es pelea y pelea y pelea. No estoy hablando pelea física, sino discusiones, y celos, iras, contiendas, disensiones, es decir, dividir, herejías, y mire esta, envidias, homicidios, borracheras, y dentro de borracheras cabe cualquier tipo de adicción a algún tipo de sustancia, orgías, y luego al final dice, y cosas semejantes a estas. O sea que ahí no está toda la lista. Porque alguien lee y dice, ninguna de esas cosas que dice ahí no dice pornografía. Y cosas semejantes a estas. Así es de que no invente y no se deje engañar por el diablo y su carne, porque entonces va a ser derrotado. Acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes. Y mire la advertencia que hay ahí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en el día de hoy nos vamos a enfocar, y después de eso viene algo maravilloso. Después de eso viene más el fruto del Espíritu Santo. El fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Nos vamos a enfocar en los versículos 16 al 18. Específicamente el versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. El tema de hoy en esta serie de lucha espiritual personal, en la cual los hermanos y hermanas están siendo liberados y ganando sus batallas personales contra su carne, contra su pecado y contra los demonios que se aprovechan de eso. Gracias por el entusiasmo. Yo creo que en Dover la gente está entusiasmada porque allá hay un mover de liberación, ¿cierto, Marco? Tremendo, aleluya. Más de uno aquí. Dile a tu vecino, anímate, estás siendo liberado.
Dios está iluminando la palabra y como una espada te está trayendo una libertad verdadera, total. Dile, estás yendo a un nuevo nivel. A ver, alguien busca a alguien y dígale, estás yendo a un nuevo nivel de libertad. Dígale, hoy sí que estás experimentando verdaderamente la libertad. No de boca para afuera, decir, yo soy cristiano, soy libre. No, estás siendo verdaderamente libre en el año de júbilo para fuerza y victoria. Oh, gloria a Dios, hay un mover maravilloso. Y como en el versículo 17 dice, el deseo de la carne es contra, se opone, antagoniza, lucha contra el deseo del Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo contra la carne. Entonces el tema de hoy es mi carne contra el Espíritu Santo. Dígalo, mi carne contra el Espíritu Santo. Gracias por el entusiasmo. ¿No le anima a usted saber que hoy va a aprender cómo es que la carne va a ser vencida? Porque aunque es su carne contra el Espíritu Santo, es importante que usted deje que el Espíritu Santo gane. Puede sentarse. Diga conmigo mientras se sienta, voy a recibir la poderosa palabra de Dios. Ella es como una espada de doble filo que me trae victoria en mi lucha espiritual personal. Diga, estoy siendo libre por la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Cuántos están listos para esa palabra? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el tema? Mi carne contra el Espíritu Santo. ¿Y qué atrevimiento? ¿Habrá alguien aquí que conscientemente dice, yo me voy a levantar y voy a pelear contra el Espíritu Santo? Diga, no, por nada. Pero la carne de uno, Pablo decía, yo quiero hacer cosas buenas, pero encuentro una ley dentro de mí. Hay una ley espiritual, ¿cierto? Que se levanta y que me impide o se opone para que yo haga lo bueno que quiero hacer. Entonces la carne es atrevida y se atreve a levantarse contra Dios. Y antes de iniciar y mirar algunas cosas importantes, debemos definir bien o volver a repasar y aún tomar nuevo conocimiento de lo que significa la carne, porque a veces un creyente nuevo quizás no entiende qué es la carne y piensa que es esto, el pellejo, o como dicen algunos de ustedes, la dermis, epidermis y endodermis, la carne, ¿no? Lo que es. Pero la Biblia nos habla en algunos términos, en algunos pasajes acerca de la carne como un principio que está dentro de todo ser humano y que le lleva a estar con tendencia a lo malo. Pero cuando somos nacidos de nuevo, ¿cuántos meditaron esta semana en Romanos 6 diciendo, estoy muerto al pecado, estoy muerto a la carne? Amén. Ese principio está allí y nunca se va a ir de nosotros, y por eso la vida de un creyente es una batalla continua todos los días. Pero no es como para que alguien diga, por eso es que yo no me convierto porque va a ser una batalla. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Un esclavo del pecado toda la vida e irse al infierno? ¿Arruinar su vida en la tierra y arruinar su eternidad? No, Dios te ama y Dios te da una oportunidad para que seas salvo, gloria a Dios, para que vivas una mejor vida en la tierra y para que vayas a la presencia de Dios por la eternidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Sí, eso porque ahí está la esencia del evangelio. Y ojo a esto. Quizás alguna persona dice, yo estoy esperando cuando el pastor traiga una serie, ¿cómo es que vamos a prosperar materialmente? ¿Cómo es que voy a obtener ese Cadillac y esto y lo otro? Pero ¿sabe que Dios me está dando una revelación tremenda que lo bendice a usted? Si usted está bien espiritualmente, las demás cosas le serán añadidas y yo no tengo que enseñarle nada. Dile a tu vecino, si estás bien espiritualmente, todo lo que necesitas te será añadido. Eso es maravilloso. Mire, si yo me dedicara solo a enseñarle a usted cómo obtener las cosas materiales, no le estaría haciendo un gran favor. Le estoy haciendo el mejor favor y el mejor servicio predicándole esto y enseñándole esto, porque dice que el que busca primeramente el reino de Dios, y eso es porque el reino de Dios sufre violencia, y cuando la carne quiere arrebatar el reino de Dios, yo lucho contra la carne, hello. Y el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, su rectitud, aleluya, dice, todas estas cosas le serán añadidas. ¿Y de qué hablaba Jesús? Techo, comida, ropa, educación para tus hijos, todo lo que necesites. Entonces,
un grupo de creyentes se podían enredar en estar hablando de cosas materiales, que hay principios para administrar lo material, y olvidar lo más importante y ser derrotados, porque al final podrías llegar a tener las cosas materiales e irte al infierno. Podrías llegar a tener las cosas materiales y arruinar tu vida y la de tus generaciones. Yo no sé, pero yo no quiero atrapar mis generaciones en maldición. Yo quiero que mis generaciones sean benditas. Oh, gloria a Dios. Entonces hablemos un poco de la carne. La condición del hombre sin Dios es vacío. Diga conmigo, vacío. Hay un vacío. Ahora, muchos llegan a Dios, pero siguen enfocados en la carne y siguen vacíos porque no se dejan llenar por Dios, por el amor de Dios. Entonces la condición de un ser humano, ojo a esto, es estar vacío interiormente, espiritualmente, y lleno de sí mismo. En inglés dicen full of himself. De ahí viene el orgullo. Y Dios no quiere que tú estés lleno de ti mismo, sino lleno de Él, lleno de su espíritu. Ahora, muchas veces no solamente se está, o la mayoría de las veces, o todas las veces, la persona, el ser humano no está solamente lleno de sí mismo, pero lleno de otras cosas, porque el vacío lo quiere llenar con otras cosas. Y por eso procura obtener cosas, relaciones, cosas materiales, posición, poder, cosas que se le vienen a la cabeza a través de adicciones. Trata de llenar, y su corazón no solamente está lleno de sí mismo, pero está lleno de otras cosas menos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo debe haber un cambio, porque en ese cambio ya no debe haber vacío. Él llena todo, en todo, dice la palabra. Y somos llenos de Él, de su amor, de su palabra. Y no importa qué nos haya faltado, qué nos hayan hecho en el pasado, no debe haber vacío en un creyente. Dile a tu vecino, si eres salvo, en ti no debe haber vacío. Diga, ni debes estarte llenando con las cosas del mundo, porque ellas te traen destrucción. Dile, llénate de Dios, llénate de su amor, llénate de su gracia, de su misericordia, de su bendición. Eso es maravilloso. Ahora, la carne es el ego que siente vacío. Ojo a esto, esta definición es importante. La carne es el ego mío y el ego tuyo que siente vacío, y como siente vacío lo quiere llenar con algo. ¿Y con qué lo llenamos? Con cosas que nos llevan a pecar. Entonces, cuando operamos en la carne, nuestro ego se siente vacío, y ese vacío, ojo, porque dentro de ese vacío hay tres cosas con las cuales usted va a luchar en el día de hoy. Una de ellas es el temor, otra es la culpa, y la otra es la avaricia y la codicia. Tres cosas. Ya conmigo, temor. La mayoría de seres humanos y aún creyentes todavía luchamos con temores. Y cuando uno opera en la carne, en ese principio de sentirse vacío en vez de ser lleno de Dios, opera en el temor. Temor a diferentes cosas. Es más, dentro de cada ser humano hay muchas clases de temor. Por ejemplo, y diferente, hay temores simples, como hay gente que no quiere estar encerrada en un recinto, temor a estar encerrado en un recinto, en un salón. Temor a la oscuridad, temor a la altura. Pero hay otros tipos de temores. Temor a fracasar, temor a quedarse solo o sola. Para algún creyente puede ser el temor a fallarle a Dios. No, yo no quiero comprometerme porque qué tal que le falle. Si te comprometes con Él no le vas a fallar, porque no será en tu fuerza, será en el poder del Espíritu Santo y de la palabra que tú vas a ser victorioso. Y hay diferentes temores. Entonces, cuando operamos en la carne, hay temor. Y para poder aliviar esos temores, caemos en cosas o vivimos de maneras que son incorrectas. La segunda es la culpa. Todos aquí hemos sido iluminados con la palabra de Dios y ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces usted puede oír un mensaje como el del domingo pasado y salir de aquí sintiéndose culpable en vez de haber salido con libertad. Porque la palabra lo que vino a hacer fue a iluminarle, a decirle, hey, mira, dentro de ti hay lujuria.
Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. Cristo ya murió en la cruz, venció el pecado y Él está dentro de ti. Por tal razón tienes victoria. Entonces, dile a tu vecino, la culpa te roba la bendición de lo que Cristo ya hizo. Entonces, ojo, porque la culpa y todas estas cosas se manifiestan en la mente. Hay una batalla ahí contra la culpa. Entonces, el creyente, levante la mano los creyentes nacidos de nuevo, y allá en Dover también, nacido de nuevo, Cristo mora en usted. Él pagó, Él lo lavó con su preciosa sangre. Yo le pregunto, ¿por qué te sientes culpable? Incrédulo. Porque si tú te sientes culpable es porque eres incrédulo. Y dice en el libro de Romanos capítulo 14, lo que no es de fe es pecado. Entonces te pregunto, ¿eres creyente o eres incrédulo? Porque la culpa viene como un dardo que viene a tu mente y te dice, si oíste esa palabra que dijo el pastor, ¿qué haces en la iglesia? ¿Para qué viene a la iglesia? Y tú le crees a ese dardo, le crees a tu carne o le crees a los demonios en vez de creerle a Dios. Yo no sé, pero yo no le creo a los demonios. Son mentirosos porque son hijos del padre de la mentira, que es mentiroso desde el principio. Yo le creo a Dios porque Dios es el que dice la verdad. Y si Dios dice que me salvó, soy salvo, soy libre del pecado. Si la palabra de Dios dice que Cristo venció en la cruz del Calvario el pecado, Él ya lo venció y también lo venció por mí y para mí. Yo no sé si hay alguien aquí. Por lo tanto, yo no voy a vivir en culpa. Dile a tu vecino, no vivas en culpa. Creo que no te entendió. Dile, no vivas en guilt. Sí, por si no entiende le doy el Spanglish. No vivas en culpa. Ahora, el sistema legalista que había antes, te decían, ¿leyeron las obras de la carne? Pero no te decían las promesas de que Dios ya venció, lo que Dios hizo y cómo ser libre y luchar y ganar la batalla contra la carne. Pero qué bueno que Dios trae una ola de revelación y de libertad. Dele gloria a Dios. Entonces, la carne es el ego que se siente vacío, y en ese vacío tiene temor, tiene culpa. Y la última es avaricia y codicia. Porque la carne piensa, y en el temor trata de aliviar su temor haciendo cosas que desagradan a Dios. En la culpa, ¿sabe lo que hace? Hay dos maneras en las cuales el ser humano y un creyente puede vivir en la carne cuando vive en la culpa. Una es volviéndose legalista. ¿Sabe cómo es legalista? La palabra de Dios dice, no adulterarás. Entonces se tira los pelos y aprieta los dientes, no voy a adulterar. Legalista, tratando en su propia fuerza de vencer. Pero yo tengo noticias para ti. Tú no necesitas luchar con tu fuerza, porque tu fuerza nunca será suficiente, ni la mía tampoco, para vencer la carne. Tú tienes que luchar en el poder del Espíritu Santo por la palabra de Dios, y serás más que vencedor, y serás verdaderamente libre. Entonces viene la tercera, y la tercera es avaricia y codicia. Entonces, la carne, que es el ego que se siente vacío y trata de llenarlo, en el temor lo llena haciendo cosas para aliviar el temor. En la culpa lo hace con el legalismo, tratando de ser legalista, rajatablas, o interpretando la Biblia de una manera incorrecta, una herejía que se llama liberalismo. Y diciendo, en la gracia ya estamos libres y podemos hacer lo que quiera. Porque ser libre no es hacer lo que se nos dé la gana. Ser libre es hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Aleluya. Ser libre es no ser esclavo del pecado ni de Satanás. Ser libre es ser un siervo o un esclavo de Jesucristo para vida eterna y para una mejor vida en la tierra. Oh, yo sé que Dover está encendido ahora, aplaudiendo y gritando. Pero el tercero es la avaricia y la codicia. Porque esa carne, ese ego que se siente vacío, trata de llenar con cosas, y por eso entra la avaricia. Y la avaricia es un hambre o apetito desmedido por el dinero y por las cosas materiales. La avaricia es un hambre desmedida por el dinero y por las cosas materiales, tratando de llenar la carne, el vacío. Un creyente no puede estar en avaricia, porque avaricia es idolatría.
Y las cosas materiales nunca te van a satisfacer. Dios te va a dar lo que tú necesites. Aleluya. Oh, Dios te va a dar lo que tú necesites, pero no necesitas tener hambre y codicia por las cosas materiales. Y usted dice, ¿y por qué en la iglesia hay gente que pues les va bien y hacen mucho dinero? Porque Dios los llamó a eso. Si están libres de la avaricia, ellos hacen riquezas para hacer bendición a otra gente. Gloria a Dios. Y no todo el mundo está llamado a eso. Dile a tu vecino, si eres un verdadero hijo de Dios, nada te va a hacer falta. Pero luego viene también la codicia. Y la codicia es codiciar otras cosas. Por ejemplo, codiciar una mujer, el esposo de otra. O un hombre codiciar la esposa de otro. O codiciar un puesto, un trabajo, una posición. Y entonces el alma, cuando está actuando en la carne vacío, trata de llenar con esas cosas. Dios te da cosas buenas. Siento decir esto, no estaba en mi plan decirlo, pero joven, tú vas a estudiar una carrera universitaria. Eso no es lo que te va a llenar a ti el vacío adentro. Quien te lo va a llenar es Jesucristo. Pero la carrera es una añadidura que Dios te da para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Hazla, pero no con el propósito. Porque cuando termines la carrera te vas a deprimir sabiendo que eso no te llenó. Eso merece un aplauso más grande al Señor. Ahora, estamos definiendo la carne para poder entender la carne, porque a veces la carne y la carne y la carne y nos vamos de aquí. ¿Y de qué predicó el pastor? No, pues la carne, y no sé si será el T-bone steak, el filet mignon o I don't know. Dile a tu vecino, estoy conociendo la verdad y el conocer la verdad me está haciendo libre. Diga, el pueblo en la antigüedad fue destruido porque le faltó conocimiento y porque rechazó la palabra. Diga, pero yo estoy recibiendo conocimiento y aceptando la palabra y estoy siendo libre. Entonces, la carne, que es el ego que se siente vacío y con temor, culpa y avaricia y todo lo que le dije, usa los recursos que pueda usar o que están en su poder para llenar, pero nunca va a ser lleno. Y por eso es que cae en la esclavitud del pecado. Hello. La carne es el yo que trata de satisfacerme a mí mismo con cualquier cosa, menos con Dios, con su misericordia, con su gracia, con su salvación y con sus promesas. ¿A usted no le pasó eso antes de Cristo? Que usted trataba de satisfacer su ser interior con muchísimas cosas, pero nunca lo fue. Y por eso el día que Cristo le abrió los ojos, dice, wow, lo que me había perdido. Era ciego, pero ahora veo. Y ahora me siento pleno. Y sigo creciendo en plenitud. Esa es la carne. Y por eso, entonces, eso nos lleva a que podamos entender ahora la importancia de lo que dice allí en el libro de Gálatas que acabamos de leer, donde dice, la carne es contra el espíritu. Porque cuando fuimos salvos, esas cosas, la carne, ese deseo y esa tendencia a buscar plenitud y llenura, de esa manera nunca se va a ir. De este lado de la eternidad siempre la carne estará presente. Pero ahora lo interesante es esto, que no solamente la carne tuya está presente, pero hay alguien más que está presente dentro de ti y se llama el Espíritu Santo de Dios. Levanten la mano los creyentes aquí en Dover y diga, el Espíritu Santo está en mí. Dígalo fuerte, el Espíritu Santo está en mí. Diga, yo soy una casa del Espíritu Santo. Toca al que está al lado y dile, tú eres una casa del Espíritu Santo. I'm a house of the Holy Spirit. Y de pronto hay alguien que dice, pero yo no me siento que soy una casa del Espíritu Santo. No lo sientas, créelo, porque es lo que Dios dice. Deja de ser incrédulo, porque estas cuestiones son de fe. Míreme acá un momento. Si usted es un cristiano, joven o adulto, o lleva 5 años o 30 años como cristiano, y usted todavía tiene lucha con esto, usted es incrédulo. Y lo que no es de fe es pecado. Y la manera como el diablo te derrota y usa tu carne para derrotarte es con la incredulidad. Hello. Los que son de Cristo tienen victoria sobre la carne.
¿Habrá alguien de Cristo aquí? Entonces, la carne en su aspecto, si puede aplaudir a Dios y también allá en Dover. La carne es el ego que se siente vacío, pero que rechaza la idea de llenar ese vacío por la fe. Mira al que está al lado y dile: llena cualquier vacío que haya en tu vida por la fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su misericordia, en su gracia y en todo lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Llena ese vacío con eso. Llena ese vacío con eso. En vez de eso, la carne prefiere usar maneras legalistas o liberales, libertinaje, que esté a su alcance para llenar ese vacío. Pero qué bueno que Dios nos habla en el día de hoy a través de su palabra. Amén. Y algo interesante con la carne es que la carne nunca se somete ni nunca se someterá a Dios. Y por eso es que tenemos lucha contra la carne. Y por eso, si me pregunta, pastor, ¿cuál es su peor enemigo? ¿El diablo, Satanás o qué clase de demonio? Yo digo, mi peor enemigo soy yo mismo. Y por eso hay que luchar la batalla todos los días. Esto es para los ministros de la casa, pero también para los creyentes. Todos debemos crecer. En esta iglesia creemos en liberación de demonios. Pero muchas veces uno puede liberar a alguien, echarle fuera un demonio. Si esa persona no se levanta y vence su propia carne, los demonios vendrán y el estado postrer será peor que el primero. Entonces usted debería estar muy feliz hoy de que toda esta serie está aprendiendo a vencer su carne. Usted mismo puede echar fuera cualquier demonio, o si no, pues se lo echamos fuera también. Yo no sé si hay alguien aquí. Y cuando vuelva, usted le dice: mi carne la tengo vencida, no tienes de dónde agarrarte, no tienes derecho de entrar, no puedes volver a mí. No me vas a arruinar mi vida, no me vas a arruinar el propósito de Dios, no me vas a engañar, porque yo ya tengo victoria. Alguien debería ponerse feliz, contento, alegre con esa palabra. Gloria a Dios. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos.